Luis, ¿de qué manera se va a beneficiar a la gente con este salario mínimo? Y también, si podría esto afectar a los empresarios. Sí, claro que sí. Bueno, el incremento del salario mínimo para el próximo año será de 22%. Esta es una decisión que se tomó por unanimidad en el Consejo de CONASAMI, en acuerdo con los sectores, ¿no? Que es el sector empresarial, obrero y el sector del gobierno. Y nosotros en CONASAMI calculamos que esto va a beneficiar alrededor de 6.3 millones de trabajadores que están en el sector formal, es decir, 30% más o menos del total, casi un tercio, ¿no?, de estos van a tener algún incremento en enero. Y nos enfocamos siempre en el sector formal porque ahí es donde el salario mínimo realmente aplica, ¿no? En el sector informal nosotros no tenemos forma, ¿no?, de hacer que digamos, se ejecute, que las empresas informales lo hagan, ¿no? No, pero sí aumenta la capacidad de consumo y esto pues de alguna manera también beneficia al sector informal, supongo. Claro, sí, en efecto. De hecho, uno de los mayores beneficios que tiene el incremento del salario mínimo, y lo hemos visto en la zona libre de la frontera norte, es que incrementa el consumo porque los trabajadores tienen más poder de compra, ¿no? Que si no hubiera un incremento, y esto dinamiza la economía, ¿no? El norte del país está creciendo más que el resto, también tiene ha habido menos pérdida de empleos, y esto es porque las empresas también, que sobre todo las pymes, que son las que venden en el mercado interno mexicano, pues se benefician del consumo, ¿no? Entonces también el sector informal, como mencionas, tiene beneficios, ya que pues evidentemente los trabajadores, ¿no?, con un ingreso más alto, consumen más, no importando el sector, ¿no? Entonces este es uno de los beneficios más importantes que tiene el salario mínimo en general para la economía y para los trabajadores y las trabajadoras. Luis, una de las dudas más grandes, yo creo que para la mayoría de las personas que son asalariadas, es justamente a quién se le aumente el salario mínimo, porque cuando hablamos de aumentos, pues se va más que nada dirigido a las personas que ganan el mínimo, pero hay personas que ganan por encima del mínimo y no necesariamente tiene que haber un aumento, o sí puede haber un aumento también. Sí puede haber un aumento también, no está relacionado con el salario mínimo. El salario mínimo, como bien mencionas tú, está enfocado en beneficiar a todos los trabajadores que menos ganan o los que ganan el salario mínimo, y por lo tanto si un trabajador actualmente gana, digamos, arriba de 4,000 pesos al mes, va a tener un incremento, ¿no?, a 5,000, y el año que viene más o menos es el promedio mensual. Pero también los trabajadores que tienen ingresos más altos a veces se ven beneficiados porque justo las empresas hacen digamos, una retabulación de sus salarios. Por ejemplo, si un trabajador que es un técnico gana actualmente el salario mínimo y un ingeniero gana cerca del salario mínimo, si el técnico alcanza al ingeniero, pues también a veces las empresas pues tienen que hacer cambios en los salarios de los que ganan más, ¿no? Y es por eso que sí hemos visto nosotros que el incremento no solamente se da en el decil más bajo, donde son los que ganan salario mínimo, sino que hemos visto que hay como un efecto de derrame, ¿no?, los que ganan 2 salarios mínimos o los que están cerca, ¿no?, de estas cantidades. De hecho, en promedio, el salario ha incrementado en México gracias al salario mínimo. O sea, no solo el salario mínimo, sino el promedio de todos los salarios. Digamos, a pesar de la inflación que hemos tenido este año, actualmente el salario promedio está por arriba del 8% de cuando inició la administración, ¿no? Entonces sí, hemos notado que el salario mínimo no solo impacta a los salarios de los que ganan el salario mínimo, sino también a aquellos trabajadores que ganan un poco más. Luis, como presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿qué nos puedes decir de este cambio histórico? Desde que llegó a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, hemos visto, cómo año con año pues ha habido diferentes aumentos al salario mínimo. Poco, mucho, pero se ha aumentado. Cuando teníamos tanto tiempo sin que la gente viera un aumento significativo. Sí, hubo un cambio en la política salarial desde 2018. CONASAMI antes, pues sí tenía una política distinta, ¿no? Y estaba más enfocada a contener salarios y contener la inflación. La prioridad, digamos, de los gobiernos fue esa, mantener un costo bajo de la mano de obra y competir en el exterior o con otros países de esa manera, que es una práctica común, pero que en México se prolongó durante muchísimos años, ¿no? Por ejemplo, China es un país que tenía una práctica similar de tener bajos salarios, pero una vez que entró a la OMC y empezó a fabricar su propia tecnología, etcétera, cambió, y ahorita China pues sí tiene salarios mucho más altos que México.
Entonces nosotros ya no le estamos apostando a esta idea de que México es un país que tiene mano de obra barata. Estamos apostándole a un país de mano de obra calificada y de trabajo digno, donde los trabajadores tienen un salario suficiente para vivir bien, para que les alcance para lo más básico, a lo mejor de su familia, pero eventualmente que se logre un salario mayor, ¿no? Entonces, pues bueno, desde 2018 a la fecha, pues sí tenemos un incremento del poder adquisitivo del salario mínimo del 73%, por arriba de la inflación, y esto no se ha visto hace años, ¿no? Es histórico, es un cambio histórico en la política salarial, pero creemos que sí ha tenido mayores beneficios. Pues esperemos que esto se refleje en un verdadero beneficio para las familias mexicanas. Luis, muchísimas gracias por atendernos esta llamada. Te deseo que tengas un excelente día. Muchas gracias, claro que sí. Un saludo para todos y gracias por tenernos. Gracias.